El día de hoy, domingo, y el próximo domingo vamos a meditar evangelios similares. ¿Qué tienen de similar el de hoy y el del próximo domingo? Que viene lo que los expertos de la Biblia dicen las antítesis en el Evangelio de San Mateo. ¿Cuáles son esas antítesis? ¿Han oído qué se dijo? Y dice el Señor, ¿qué es lo que han oído que se dijo? En el caso de hoy, han oído que se dijo, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. También más adelante han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y me voy a referir solamente a esas dos. Hay otra más, que es propiamente la del juramento, pero entre esas dos últimas que acabo de mencionar, hay otra que yo no leí porque es la versión larga del Evangelio, pero está muy larga, entonces decidí leer la versión corta. La otra es, también se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Entonces el Señor dice, ¿han oído que se dijo esto y aquello? Y luego dice él, estoy buscando, pero yo les digo. Y luego da como si cambiara lo que la ley de Moisés, han oído que se dijo, propiamente viene de la ley de Moisés. Y el Señor dice, yo les digo. Pero antes de eso el Evangelio había iniciado diciendo que tampoco lo leí, ustedes podrían leerlo, conviene que lo lean, porque es la versión larga, que Él no va a cambiar nada de la ley. Voy a leer el pedazo que no leí. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Por tanto, cuando el Señor dice, han oído que se dijo esto y aquello, pero yo les digo, Él no está aboliendo esto, es decir, no está diciendo esto está mal, no está diciendo esto es pasado, esto es anticuado y ya no tiene validez. Lo que está diciendo propiamente es, yo voy a darle plenitud a eso que ustedes han oído, es decir, le voy a dar plenitud a la ley de Moisés. La voy a llevar, si ustedes quieren, no solo a que tenga una nueva interpretación, sino a que se le dé el significado profundo que ella tiene. Me voy a intentar explicar. La mayoría de los católicos, yo no sé, no puedo dar números ni porcentajes, pero la mayoría podrían decir que no matan o no han matado. La mayoría podrán decir también que no han cometido adulterio. Y entonces, desde ese punto de vista, no ha pecado. Los dos son pecado. Pero entonces el Señor le va a dar, o ha venido a darle plenitud, es decir, a darle una más profunda interpretación a esos dos mandamientos, y no solo a esos dos, sino a la ley de Moisés. En el caso del día de hoy, estoy hablando de dos nada más, ¿ok? Nada más de dos, el matar y el adulterio. ¿En qué consiste la plenitud? Ya lo dije y lo voy a decir por tercera vez, en darle una interpretación más profunda. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo les digo, en lo que respecta al primero mandamiento que hace mención hoy el Evangelio, no matarás, dice, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Voy a leer otra parte que no está en el Evangelio que yo leí porque es la parte larga, o la versión larga mejor, que dice, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. En inglés, voy a ver si lo encuentro. Raka, le pronuncian ellos en inglés, es una, ahí lo encuentran, ahí lo pueden ver en la parte de inglés. Ellos traen en inglés la palabra que se encuentra en la Biblia, Raka, que propiamente significa, dicen los expertos en la escritura, idiota, bruto, bobo, tonto, estúpido y demás.
O sea que el que le diga al hermano estúpido, bruto, bobo, tonto, idiota, ese ya cometió pecado. Es lo que está diciendo el texto. La versión española quita eso, pero la palabra raca está en la Biblia. En inglés lo trae en el original. Y ese es el significado. Es decir, el que insulte a su hermano, y normalmente alguien insulta al otro cuando tiene rabia, ¿sí o no? Cuando tiene ira. Ese ya cometió pecado. Es decir, el Señor está llevando el mandamiento de no matar a la raíz, o nos está mostrando la raíz mejor de cuando se mata a alguien. Esta mañana, como no celebré misa en inglés, estuve tomando café y viendo las noticias. HLN, el canal de HLN. Y no recuerdo por qué ya, pero lo que me quedó fue la imagen. Un muchacho estaba en una parte cualquiera, como cuidando, y llegó otro con una de esos carros grandes que le dicen ustedes los mexicanos, una troca. Ahí le dicen, ¿no? Y lo fue a embestir, a matarlo. El muchacho alcanzó a quitarse y lo golpeó con el hierro, quizás, de esas puertas que corren así, ¿sí me hago entender? En el extremo hay como un hierro. Entonces cuando le pegó a la puerta, el muchacho estaba al lado de la puerta, la tiró y la abrió y le pegó y lo mandó para atrás. No lo mató, casi lo mata. Si lo coge de frente lo mata, porque lo cogió así así duro, le iba a pegar. El muchacho se levantó y fue a pegarle al vidrio y al otro así. El otro daba reversa y le iba a embestirlo de nuevo. Tenía rabia. Pues yo ni conozco quién estaba adentro, pero para decir eso que yo estoy diciendo no necesito conocerlo, solamente ver, me puede decir, tenía rabia, tenía ira, porque no sé. Y la ira, si el muchacho está mal acomodado, la ira lo hubiese llevado a matarlo. Si ustedes ven, eso hace la ira lleva a matar. Quien se enceguece por la ira puede llevar a matar a alguien. Y esa es la raíz propiamente del asesinato, del matar a otra persona. La ira, la rabia. Entonces el Señor nos está diciendo, no es suficiente con que diga el cristiano católico, pero es que yo no mato a nadie. Yo no mato a nadie. Hoy el Evangelio nos dice, tenemos que ir más profundamente, tenemos que ir más allá. Tengo iras contra alguien, tengo ese sentimiento de la troca, una ira enceguecedora que me lleva a atropellar a otro, y no estoy hablando físicamente, sino también quizás psíquica o psicológicamente, atropellar al otro, decirle bruto, tonto, estúpido, por la rabia, por la ira. Puede pasar. Y el Evangelio nos está diciendo, ojo, eso les puede pasar a ustedes. Por tanto, no es suficiente decir, no mato a nadie. Le podemos decir al hermano raca, estúpido, bruto, tonto y demás. Pero también puede haber otra ira. ¿Cuántas veces yo he escuchado tanta gente que dice que tiene una rabia ahí y hacen así contra alguien, por lo que sea? Nosotros, los católicos, los cristianos, no debemos de tener rabias ahí, tenemos que sacarlas todas, porque tenemos que cortar la cadena. Y es triste, y muchos he escuchado contra el papá, contra la mamá, a lo mejor han cometido errores, pues todo papá y toda mamá humanamente pues cometen errores, ¿no? ¿Quién no? Pero si no corta la ira, hace poquito confesaba yo a una persona y le decía, mire, si usted no corta esa ira contra su mamá, contra su papá, quiéralo o no, se lo va a transmitir a sus hijos. Y entonces sus hijos van a tener esa misma ira. Y entonces es una cadena de iras y de rencores. Tiene que cortarse de tajo, sacarse como una hierba mala, sacarse y cortarse y tirarla bien lejos y quemarla para que no vuelva a anidarse. Porque si no, puede llevar a otras cosas, a otras tantas cosas. Hoy el Evangelio está diciendo, ojo, el pecado empieza ahí con eso tan sencillo, ahí en el corazón,
Lo mismo sucede con el adulterio. Alguien podrá decir, no, yo no cometo adulterio. Les invito a que lean la versión larga, porque les repito, como estaba tan larga, decidí no leerla. Pero no es suficiente con decir no cometo adulterio, sino que dice, estoy intentando encontrarlo, pero yo les digo, ¿qué dice el Señor? Que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Las mujeres están contentas porque el Evangelio no dice quien mire al hombre con malos deseos, ella dice, para el hombre. No, para ustedes también, por si para todos, pues para hombres y mujeres. No faltará la que diga, pero dijo deseo a una mujer. Entonces, ¿qué está diciendo el Evangelio y qué es lo que dice el Señor? La raíz del pecado del adulterio está en la mirada lujuriosa, si ustedes quieren. Ahí inicia todo. Ahí inicia todo. Y luego por eso dice el Evangelio, por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Esa es la parte larga, la versión larga que no leí. Hace parte de la versión larga que no leí. Porque más vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. El deseo lujurioso inicia con los sentidos, pues, es lo que está diciendo el Evangelio y es lo que el Señor dice. Con los sentidos inicia el deseo lujurioso, es decir, inicia todo adulterio, si ustedes quieren. No viene de la nada, inicia con una mirada lujuriosa y también quizás, debería decir yo, con los sentidos, es sensible. Entonces viene y luego se anida en el corazón y ahí empieza el pecado. Escuchaba yo una persona hablando, bueno, algunos dirán, no, pero entonces eso es imposible, pues, no cometer pecado. El pecado no está en la atracción física que puede sentir cualquier ser humano. El pecado es en el consentimiento de la imaginación, quizás si ustedes quieren, en alimentar la imaginación. Si ustedes se dan cuenta, todo adulterio puede, en últimas, o empieza ahí, es en el consentimiento de la imaginación que hace que tarde o temprano se cometa el pecado del adulterio. Entonces, de igual manera, en este segundo mandamiento, el Señor busca la base y la raíz, si ustedes quieren, del pecado. Y nos está diciendo, ojo con eso, nosotros no podemos contentarnos con decir no cometo adulterio, sino que tenemos que ir a la raíz del pecado. Y quiero terminar diciendo o citando, si ustedes quieren, la primera lectura. Nosotros tenemos la capacidad, y eso es lo que dice la primera lectura, de guardar los mandamientos, de permanecer fieles al Señor. Es cosa nuestra. Tenemos la capacidad de decir sí o no, evidentemente siempre con la ayuda de Dios. Simplemente yo les quiero pedir hoy que nos pongamos en las manos de Dios para que podamos practicar los mandamientos que el Señor nos ha dado. Hoy les hablo solamente de dos, de no matar y de no cometer adulterio. Dentro de 8 días vienen más. Ya les decía que hoy y el próximo domingo el Evangelio tiene similitud porque se trata de otro. Ustedes escucharon que se dijo, yo les digo ahora. Entonces pidámosle hoy al Señor, sobre todo por el pecado de la ira, de la rabia y el pecado de la lujuria, que son 2 pecados que hacen parte de ¿cuáles pecados? No, el pecado de la ira y de la lujuria, que son la raíz del pecado del matar y del adulterio. Ira y lujuria hacen parte de ¿cuáles pecados? La ira y la lujuria hacen parte de los pecados ¿qué? ¿Ustedes son católicos? ¿Ustedes son católicos, cierto? Pareciera que no. Los 7 pecados capitales.
No, capitales. Cardinales no. De los capitales o mortales. Los 7 pecados. ¿Perdón? ¿Le decían cardinales? Bueno, se llaman capitales o mortales. Pero bueno, llámanle como quieran, son 7. Esos 2 hacen pecado, hacen parte de esos 7. Hace muchos años, y con esto termino, hubo una película de los 7 pecados mortales o capitales. ¿Cómo se llama este actor? Sí, Brad Pitt. Exactamente, es vieja esa película, pero muy buena, véansela. Ahí están los 7 pecados capitales. No digo que dé una explicación teológica de ellos, lo que digo es que es una película sobre los 7 pecados mortales o capitales. En inglés le dicen capital, de capitals. No, le dicen capital sins, me parece, no deadly. Ya no me acuerdo ya, pero en español son mortales, pues. Estamos en español, ¿no? Tengo que ahorita ir a mirar cómo es que le dicen en inglés, ya se me olvidó. No, de capital sins, capitales, así le dicen en inglés. Muy bien, esos 2 hacen parte de esos 7 pecados. Hoy el Evangelio nos invita a meditar en ellos y a evitarlos sobre todo, porque ellos son el origen, si ustedes quieren, la raíz del pecado de la muerte, de matar y del adulterio. Pidámosle al Señor entonces el día de hoy que nos ayude a siempre cumplir sus mandamientos y a seguir su voluntad. Nos ponemos de pie y profesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo